Buenos días. Vamos a comenzar la jornada de hoy, del día 13, el 13 de noviembre, el segundo día de del seminario hispano-brasileño. Y en esta ocasión presentamos la mesa número 4, que coordinamos Wagner Barja, que va a tener a su comunicación, y yo mismo, Antonio Carpallo. Y bueno, vamos a comenzar con la primera de las comunicaciones, titulada Museo Espelho, por parte, como decíamos, de Wagner Barja. Agradeço a todos por essa oportunidade de estar presente pela terceira vez no seminário. Eu preparei uma palestra rápida, com 10 minutos, vou botar e tirar, porque senão não dá tempo para fazer o resto da programação. Museu Espelho é um museu que reflete a sociedade em seus programas. Eu primeiro vou falar do território, que está aí, a natureza e a missão, arte e cultura contemporânea, e a missão é a promoção da arte e a ciência, a cultura, a educação e a economia. Eu vou falar desses aspectos muito rapidamente, e depois quem quiser ter acesso é só pegar a programação do seminário. Esse museu é um museu que tem 12 anos de existência. Eu estou há 11 anos à frente da gestão desse museu, com uma equipe reduzida e um público astronômico. Simplesmente a gente consegue colocar 1/3 da população do Distrito Federal por ano dentro do museu. Esse 1/3, ele tem um público indistinto, mas ele é muito conectado. Já ganhamos vários prêmios de frequência dos museus que não cobram ingresso no Brasil. Nós estamos entre os 4 museus, por conta do território, que, na verdade, a inteligência do Dr. Lúcio Costa, somada à genialidade de Oscar Niemeyer, fizeram desse museu um lugar onde a sociedade se reconhece, a partir do seu programa, principalmente da diversidade cultural, que aborda questões de gênero, questões ambientais, traduzidas em arte. Então, a cultura da cidade conseguiu contaminar o Brasil, uma cidade que está no centro do país, com 3.200.000 habitantes, pelo último censo. A frequência é muito grande, porque o território é importante. Esse equipamento está no centro da cidade e tem público passante, pessoas vão a pé para o museu. Normalmente, aqui, a estrutura, o edifício cultural aqui da Espanha é muito concorrido turisticamente, mas os turistas lá são minoria. O que a maioria lá é o grande público mesmo das regionais, que são 28 regionais hoje, e a afluência de público é muito grande. Então, a população local, principalmente a escola, porque não existe um museu sem educação, a gente é até um pouco mal educado, mas a educação faz parte do nosso programa como essência da formação do indivíduo em cidadão. Então, eu vou pedir para passar o próximo slide, onde eu enfatizo, entre outras coisas científicas que o museu aborda, a diversidade cultural e a inclusão social, né, que é uma meta, uma missão e um compromisso público com as políticas que a gente conseguiu implantar lá. Pode ir passando, que as imagens vão dizer mais do que as minhas palavras. Bom, essa é uma exposição que foi feita lá, que as exposições normalmente consideradas eventos, né, como eventos, elas se transformam em adventos, pelo fato de que essa questão ambiental é uma exposição que foi elaborada por nós, em conjunto com produtores independentes, foi sobre o lixo, a reciclagem
e a transformação disso num programa público de transferência. Nós tínhamos o maior lixão a céu aberto da América Latina, e, de repente, houve um programa público que transferiu esse lixão para um local menos invasivo em termos de política ambiental, e foi um tratamento também dos trabalhadores do lixo, que eu considero esses trabalhadores, há muito tempo venho pesquisando sobre isso, que eles são o ponto de mutação da sociedade em questões ambientais. E, o que é o desuso que cai na nossa mão por displicência, advindo do consumo exacerbado, vira uma tragédia ambiental. E a reciclagem é o fator de colocar na linha de uso esse desuso novamente. Então, foram criados, pode ir passando que vai rolar nosso trabalho com os garis. Não, pode voltar, esse grupo aí. Essa exposição foi uma exposição excelente, foi a iniciativa de uma cineasta de Brasília, que se chama Tânia Quaresma, que conseguiu transformar esse trabalho que o governo vinha fazendo de transferência do lixão para um lugar mais salubre, e as condições de trabalho para esses garis, que aqui se chama vassoureiro, né, se não me engano, as condições de trabalho e de salubridade melhoraram muito, com instalação de centros de reciclagem mais adequados, com máquinas apropriadas, e hoje eles desfrutam dessa espécie de salubridade no trabalho. Isso é um exemplo desse museu espelho, que se reflete na sociedade, tentando se alinhar com as questões políticas, sociais e sociais desenvolvidas ali na Secretaria de Cultura de Estado. Isso também é um trabalho, esse aqui é um trabalho que tem uma referência muito interessante, de um artista que foi o curador dessa exposição, o Bené Fonteles, que fala dessa fronteira entre o popular e o erudito, que envolve a arte popular e a arte contemporânea atual, ou seja, a arte moderna, porque ninguém se liberta da modernidade. É um trabalho que mostra a linha de produção do que é popular e a linha de produção do que é erudito, que faz parte da economia criativa. E esse trabalho vem se desenvolvendo sem separações, né? A gente mostra aqui uma estética que se confunde, uma é referência simbólica da outra. Pode passar. Bom, esse trabalho é muito especial para nós, que é uma tribo indígena. Eu estou falando ainda de museologia social, que trabalha com as minorias, nesse programa da diversidade cultural. Essa tribo Iualapiti é uma tribo, não é isolada, mas é uma tribo muito, no sentido de etnia, protegida por si mesma. Seu território está sendo invadido. E eles têm uma prática cotidiana de sua cultura muito protegida por eles mesmos. Eu vou falar 12 minutos, porque eu não atravessei o oceano para falar 10. Se eu me dá mais 2 minutos, por favor. Então, essa tribo é uma tribo que contempla a nossa cultura brasileira com muita força. Nós trouxemos 100 componentes dessa tribo para o Museu Nacional, que ficaram conosco 35 dias, ensinando os alunos de escolas públicas e a população como é o procedimento dele, de suas técnicas agrícolas, sua alimentação, sua medicina e sua espiritualidade, principalmente. A transcendência é importante. A cultura material não é o que nos sustenta tão somente. Então, eles conseguiram trazer exemplos de sobrevivência na selva,
que para nós que vivemos numa selva de pedra é muito importante. A gente passar isso para os nossos filhos, para os nossos netos. Esse é um outro trabalho que foi para comemorar os 10 anos de museu, que a gente trouxe as tribos hip-hop. Ainda estou falando do mesmo programa da museologia social. A gente trouxe as tribos de grafiteiros, não sei como é que se chama aqui, para conversar com o nosso acervo modernista, ou seja, os grandes clássicos modernistas, que pertencem ao acervo do Museu Nacional, criado nesses 10 anos, 11 anos de trabalho. Os grafiteiros pularam a cerca para dentro do museu, saíram das ruas, da marginalidade, da perseguição policial, e conseguiram fazer um espetáculo das referências culturais que nós temos no nosso modernismo, primeiro. Pode passar. Aí é um exemplo que depois vocês vão poder ter acesso. E isso é um trabalho com deficientes visuais, numa exposição de escultura do professor e artista da Universidade de Brasília, Miguel Simão, que também se reporta a esse nicho da museologia social. Espero que tenha acabado, porque ele pediu para eu finalizar. Isso é só um tira-gosto do que a gente faz, tá? Quem quiser um banquete, depois é só acessar lá o site do seminário. Bom dia a todos. Muito obrigado. Muchas gracias, Wagner, por tu comunicación y por ajustarte también al tiempo. Te doy las gracias, te lo agradezco. Bueno, pasamos a la segunda de las comunicaciones de esta mañana en esta mesa, a cargo de Clovis Carvalho Brito, que tiene como título su comunicación Mi portugués no es nada bueno, pero bueno, lo intentaré. Direito ao funeral, como título principal. Bom dia a todas e a todos. Para atender o tempo, cumprir também os 10 minutos, vou tentar ser o mais breve possível e elencar a problemática, as principais temáticas da minha comunicação. Bom, meu nome é Clovis Brito, sou professor da Faculdade de Ciências de Informação da Universidade de Brasília e sou vinculado aos programas de pós-graduação em Museologia da Universidade Federal da Bahia e da Universidade Lusófona em Lisboa. A minha comunicação, ela resume um conjunto de pesquisas que eu tenho realizado nos últimos anos com relação ao acervo do cangaço. O cangaço é um movimento que alguns autores vão considerar como banditismo rural no Brasil, especialmente no Nordeste brasileiro, no final do século XIX, início do XX, tendo como um dos seus principais expoentes Virgulino Ferreira, conhecido como Lampião. Eu trago alguns exemplos de... Vou ver se eu conseguir aqui em PDF mudar um por um sem correr. Pronto. Uma fotografia emblemática do Benjamin Abrão, do grupo do Lampião, para tentar apresentar, resumidamente, através dessas imagens, algumas dos focos de pesquisa, né, que eu tenho desenvolvido. Então, para além da história do cangaço, eu tenho pesquisado museus-casas dessas personalidades, ou casas-museus, aqui em Paulo Afonso, Museu Casa de Maria Bonita. É uma questão muito interessante, porque esses personagens eles não residiam em casas, né? Naquela discussão do Bachelard de casa-ninho, casa-mundo, mas a trajetória desses indivíduos, que é espraiada no espaço, no território, ela é musealizada no espaço da casa, né? Então, as narrativas museológicas desses museus-casa se referem a fatos que não aconteceram nessas casas. Também pesquiso coleções relacionadas ao acervo do cangaço, né? Aqui do Memorial da UNIT, em Aracaju. Aqui de coleções particulares, Frederico Pernambucano de Melo, de Pernambuco. Coleções audiovisuais, né? De museus
museus de imagem do som relacionados ao cangaço. E aqui um exemplo da indumentária de Maria Bonita, que está musealizada no Museu Histórico Nacional, no Rio de Janeiro. Analiso questões de gênero, a partir com recorte na própria trajetória da Maria Bonita, a mulher do Lampião. E o meu foco nos últimos tempos tem sido analisar a questão da morte, da necrofilia em museus, do trágico, a partir da própria análise dos objetos musealizados. Então, falando de armamentos, simbologias da morte, como aqui no Memorial da UNIT, em Aracaju, marcas de elementos de tortura, como esses ferros de marcar que estão musealizados no Museu Histórico Nacional, do cangaceiro José Baiano, as próprias fotografias e objetos dessas mulheres que foram vitimizadas por esses objetos do cangaço. Aqui são fotografias das mulheres que foram marcadas por esse ferro do José Baiano, que estão no Museu de Triunfo, em Pernambuco. A própria trajetória da Maria Bonita a partir dos restos mortais. Então, ultimamente, eu tenho analisado os restos mortais, a musealização das cabeças desses agentes que foram decepados em Angico em julho de 1938. Então, eu faço uma análise que vai desses objetos enquanto provas de crime, analisando a relação entre museologia e antropologia, a partir de craniometria, antropologia biológica, e como é que esses objetos de provas de crime são transformados em acervos museológicos, objetos museológicos, de troféus de guerra para objetos científicos de análise de craniometria, para objetos museológicos. Aqui é um exemplo da cabeça que estava musealizada, do crânio de Maria Bonita, que estava musealizado no Museu Estácio de Lima, em Salvador. E aí eu vou analisar a trajetória dessas cabeças nesse texto, a partir de uma lógica de gestão da memória, e no texto eu analiso a partir da ideia de objeto-abjeto. Estou dialogando com Júlia Kristevá e com Ítalo Calvino na ideia na relação entre sublime e abjeção, para entender o que eu considero o que eu designo como consumo do trágico, a partir da ideia de evento crítico da antropóloga Viena Dess. Analisando, então, a trajetória das cabeças, é muito interessante, resumidamente, só para contextualizar. Em 1938, eles foram assassinados, e as cabeças levadas expostas em cortejos fúnebres para algumas cidades nordestinas e chegaram a ser expostas na escadaria de Piranhas, em Alagoas, que é essa fotografia emblemática de julho de 1938, em que há também uma preocupação de apresentação, tentando quebrar a hierarquia do grupo. Então, as cabeças elas estão identificadas, numeradas, com objetos dispostos aleatoriamente, desde indumentárias, objetos, armamentos, e duas máquinas de costura Singer que estão nas laterais aí, e há um intuito mesmo de quebrar essa hierarquia, colocando Maria Bonita distante de Lampião. E essas cabeças, então, elas, depois do cortejo fúnebre, elas foram expostas na escadaria de Piranhas, nessa fotografia, depois foram levadas para o Museu Estácio de Lima, em Salvador, o Museu de Antropologia da Universidade da Polícia Militar, que ficou até 1969 expostas e foram substituídas por máscaras mortuárias. A família dos cangaceiros conseguiu direito para que essas cabeças fossem inumadas, enterradas, e em 2002, a partir de uma enchente que houve no cemitério de Salvador, as cabeças vieram à tona, foram exumadas espontaneamente, e a família decidiu que essas cabeças não seriam, pelo menos as de Lampião e Maria Bonita, não seriam novamente enterradas. Então, as cabeças de Lampião e Maria Bonita estão com os familiares, na residência dos familiares em Aracaju, na espera da construção de um memorial para elas novamente serem musealizadas. É muito interessante, porque isso foi uma demanda da própria família, da questão ética da exposição em museus, essas cabeças. Hoje, a própria família tem um movimento para construir um memorial para que essas cabeças sejam expostas, a partir da ideia de consumo do simbólico, de uma ideia de uma grife. Eu estou dialogando com Pierre Bourdieu. O fato é que, mesmo não estando musealizadas, esses restos mortais, e aí eu tenho discutido as questões éticas através das normatizações brasileiras e internacionais, o Código de Ética de Museus, do ICOM,
elas continuam sendo musealizadas de uma outra forma, né? A partir de uma ideia de representação de uma representação. Então, em diversos museus brasileiros existem fotografias e máscaras mortuárias e réplicas e cópias de objetos do cangaço. Aqui é um exemplo do Museu Casa de Maria Bonita, em Paulo Afonso. Estou terminando. Por fim, eu trago um exemplo de como também o trágico, né, ele flerta com o dramático. Eu estou analisando a partir da fusão dos gêneros, né, épico, lírico e narrativo, a partir das exposições museológicas. Estou concebendo as exposições enquanto textos, espaços de ficção. E aqui é um exemplo da musealização da cabeça de Maria Bonita em uma exposição no Museu da Gente Sergipana, em Aracaju, em meio a elementos da cultura popular. Então, são músicas, são forró, tocando um forró, a música, elementos de mamulengo e a cabeça. E aí ela sai do trágico para o cômico como sublinha do gênero dramático, né? Atualmente, eu tenho desenvolvido pesquisas relacionadas à questão da ética, mas não só da ética de exposição de despojos humanos, ou que o Icon vai designar de objetos sensíveis, entre aspas, eu coloco, porque é uma categoria extremamente problemática, objeto sensível, né? Porque o que é sensível para mim não necessariamente é sensível para o outro, mas para o Icon são despojos humanos e objetos relacionados a questões religiosas, a minorias nem sempre numéricas, e mais sobre a ética dos pesquisadores utilizarem, inclusive, fotografias desses objetos, como eu estou fazendo agora. Então, já estou nesse nível de problematização metalinguística, né? Mais informações no texto expandido. Muito obrigado, muitas graças. Muchas gracias, Clovis. Impresionante las imágenes, impactantes. Ir a un museo y encontrarte la cabeza de varias personas es algo muy fuerte. Pero bueno, seguimos. Pero bueno, eso es la historia también de un lugar, de un país. Hay que conservarlo, hay que difundirlo y eso me parece que también hay que enseñarlo, ¿no? Bien, la siguiente comunicación que tenemos es a cargo de Soraya Pereira Magallanes y Zuriñe Piña Landaburu. Zuriñe, que va a ser la que haga la presentación, sí, pues ha sido doctoranda nuestra, ya es doctora, sí, la doctora Zuriñe Piña, y su comunicación tiene el título del Museo Maguita y su relación informativa con una ciudad amazónica. Bueno, un problema que está generalizado en todas las ciencias es una tendencia general al ensimismamiento cultural, que consiste que básicamente tenemos una visión muy eurocentrista de prácticamente cualquier asunto. Siempre que analizamos una cultura ajena a la que llamamos occidental, que en mi opinión es una cosa muy general, pero hay que ir un poco más con cuidado, siempre los vemos como el otro, no vemos como un sujeto activo, lo vemos como un sujeto pasivo a analizar. Y esto es algo tremendamente negativo porque no solo afecta a su propia cultura, sino también afecta al conocimiento que podríamos obtener de ella. Y, por tanto, el intentar salir de esta tendencia al eurocentrismo es algo positivo para todas las culturas, tanto las que estamos analizando, que esperemos que se conviertan en un sujeto activo, como nosotros mismos. Y dentro de este contexto, las ciencias de la documentación también han adolecido bastante de este problema. Y ¿qué significa esto? Que se dejan de lado aspectos importantes como, por ejemplo, los conocimientos tradicionales. Aquí podemos ver una definición sobre lo que son los conocimientos tradicionales y los pueblos originarios, como es lógico, son una gran fuente de ese tipo de conocimiento, que es importante tener en cuenta no solo como una curiosidad, sino como algo que realmente puede aportar un beneficio a todos. Bueno, aquí tenemos otra definición un poco más extensa según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. En fin, ¿qué significa este problema que tenemos generalizado? O sea, esta tendencia a solo vernos a nosotros mismos como cultura a crear. Pues que se deja de lado estas culturas, lo cual va en contra, lo primero, de los derechos humanos más básicos, y lo segundo, dejamos olvidados aspectos como, por ejemplo, conocimientos lingüísticos, conocimientos culturales, cultura oral, todo esto que se olvida
y que nosotros, como especialistas en conocimiento, que se supone que somos, no deberíamos dejar de lado. Al fin y al cabo es una forma más de conocimiento y que es importante que tengamos en cuenta. Bueno, esta tendencia también ocurre en los museos. En los museos, por ejemplo, cuando una persona piensa en un museo etnográfico, siempre se plantea que va a haber una serie de obras expuestas a las que se podrá tener acceso, pero ¿desde qué punto de vista se hace? Se ve como algo ajeno que vemos nosotros, no como la obra creada por un grupo. Me explico. Obviamente ha sido creado por un grupo, pero no lo vemos como un sujeto activo, sino que es siempre un sujeto pasivo, algo que se estudia, no alguien que crea. Que este hecho implica que este tipo de sociedades, las sociedades tradicionales, no ven reflejada la importancia de su cultura y de su conocimiento en ese tipo de instituciones, ya que solo se ven como algo a observar, no algo a crear. Entonces, ¿qué se puede hacer en este aspecto? Pues una de las iniciativas más interesantes que se pueden hacer es que cuando se crea un museo, las sociedades que lo crean sean una parte activa en su creación. Es decir, que no sea simplemente que vayamos a ver algo que ha creado alguien, sino que esas personas participen activamente, porque así podemos conocer su perspectiva y por qué se ha creado, no solo qué se ha creado. Y dentro de Brasil, pues este problema, que ya os digo que está totalmente generalizado, existe. Es complicado encontrar un museo creado íntegramente por una etnia indígena y que dé una visión real sobre su cultura, su conocimiento y su vida cotidiana. Y dentro de lo que cabe, el Museo Maguta es un ejemplo muy interesante y que bueno, no solo ha servido para dar a conocer la cultura del pueblo Maguta, sino también para dar a conocer su situación actual, que la verdad es bastante complicada. En Brasil no existe como tal una política pública museística. Esto implicó, como nuestros amigos brasileños conocerán, la pérdida irreparable del Museo Nacional de Río de Janeiro hace muy poco tiempo. Y bueno, teniendo en cuenta esta pérdida, sería de interés que se pusieran en marcha una serie de iniciativas para ello, pero antes de eso vamos a ver cómo es el Museo Maguta para que conozcáis un poco su trayectoria y veáis que la verdad es que es una iniciativa muy bonita y muy interesante. Bueno, el Museo Maguta está creado en el entorno de la ciudad de Benjamín Constant, que es una ciudad amazónica. Aquí podéis ver algunos datos sobre esta ciudad. Y cuando hemos realizado este trabajo, que ya os digo que mi compañera es la verdadera experta, de hecho ha estado allí, ahora vamos a ver fotografías que ha sacado ella y todo, hemos usado una exploración cualitativa y un análisis bibliográfico sobre todo. Bueno, la población indígena de Brasil es una población relativamente grande para un país tan grande como es Brasil. Hay 35 etnias muy diferentes entre sí. Y los ticunas son la etnia con mayor cantidad poblacional, que es la etnia que ha llevado a cabo esta iniciativa. Aparte de en Brasil, existe también en otros países, como por ejemplo Colombia y Perú, pues por cercanía geográfica más que nada. Y bueno, digamos que Benjamín Constant es una etnia que tiene una gran relevancia. Y aquí podéis ver algunos datos generales sobre esta ciudad, que como tenemos poco tiempo tampoco me voy a enrollar demasiado con ella. Así que vamos a empezar ya a conocer un poco lo que es el museo. Aquí podéis ver una vista de la ciudad de Benjamín Constant, que esta fotografía ha sido obtenida por Soraya, mi compañera, que no ha podido venir. Aquí un graffiti sobre este pueblo, el pueblo ticuna. Un poco la plaza, la biblioteca, que también tiene una biblioteca que está a su vez unida al museo. Y bueno, vamos a ver, ¿quiénes son los ticuna? Lo son, como hemos comentado, el pueblo indígena más numeroso de la Amazonia brasileña. Y su historia ha sido marcada por los terribles problemas que implicó para ellos la entrada de grupos madereros, caucheros, etcétera. Porque para obtener este tipo de materiales se atacó directamente sus tierras, su forma de vida, que tradicionalmente está basada en la pesca. Y bueno, por supuesto, los ticuna hicieron frente a esta situación, lo cual implicó una terrible masacre que ocurrió en el 88. Bueno, aquí podéis ver una
una explicación de Constantino, la verdad es que no sé cómo se pronuncia su apellido, que fue presente y que es uno de los principales creadores del Museo Maguta. Fue una masacre tremenda que hizo que la gente fuera de su entorno pudiera conocer la situación de los Maguta y de la que todavía queda bastante por hacer para solucionar. Han pasado 30 años, pero esto no puede olvidarse. Bueno, el Museo Maguta, como podéis ver, es un museo pequeñito, pero la verdad es que están haciendo una gran obra. Aquí podéis ver algunos miembros del grupo Maguta, de la etnia Maguta, y una representación cultural. Lo más interesante de este museo es que ahora, como vais a poder ver, todo lo que hay aquí lo han creado ellos. O sea, podemos ver un trabajo propio de este grupo. Una niña Maguta y algunos libros de la biblioteca. No es muy grande, pero la verdad es que para una ciudad tan aislada, que a priori parecería que no podría tener una gran biblioteca, han hecho un trabajo increíble y la verdad es que es importante tenerlo en cuenta. Bueno, como hemos explicado, la persona que explicó un poco la situación de la masacre de los Maguta fue el principal responsable de la creación del Museo Maguta. Y la verdad es que al principio podía haberse visto como una forma de afrenta, ¿no? Porque después de... Perdón. Aquí me queda poco tiempo. Vale. Bueno, después de la masacre de los Maguta, crear una institución de estas características podría parecer una especie de afrenta, pero precisamente como están los ánimos caldeados, fue importante llevarlo a cabo. Bueno, tenemos casi 500 piezas, tenemos todo tipo de formas de arte, tenemos, yo qué sé, sus armas, sus cosas de la vida cotidiana, su artesanía, que es maravillosa. Y no solo eso, también se llevan a cabo una serie de iniciativas para, por ejemplo, para dar a conocer la obra de las artesanas Maguta, que así sirve como forma de mantener su economía. Bueno, pues los Maguta, que según su propio mito de creación son el mito que pesca con lanza, lo cual, pues eso, da a entender un poco la importancia que tiene para ellos el Amazonas, ¿no? Todo lo que conocen su entorno natural y bueno, pues vamos a ir un poco más rápido. En fin, es un museo tribal que está destinado a promover y preservar la cultura de los indios ticuna, que es el otro nombre de los Maguta, que viven en casi 100 aldeas que están repartidas por diferentes municipios, aunque el de Benjamín Constante es uno de los más importantes. El 60% son bilingües, aunque su idioma es el idioma ticuna. Y bueno, esta institución tuvo el apoyo en los años 80 de otro tipo de instituciones, algunas incluso internacionales, pero lo más importante fue la obra de los propios Maguta. Vale. El Museo Maguta ha servido para dar a conocer su situación, para ofrecer una forma también de vida turística, ¿no?, en la ciudad, porque también viene gente de otras zonas, como por ejemplo de Colombia, y sobre todo es un lugar de resistencia y de expresión, no, de forma en la que ellos pueden dar a conocer su cultura y también su situación a otro tipo a la sociedad que está ajena a ellos. Gracias a este museo, que ahora mismo, por cierto, está en un estado de abandono por falta de medios y de apoyo gubernamental, podemos conocer mejor tanto su pueblo como su situación actual y también esperemos que su futuro, porque de esta forma podemos servir, este tipo de instituciones pueden servir como forma de dar a conocer el conocimiento de esta cultura, de desarrollar su participación activa y, sobre todo, acabar con el etnocentrismo del que hemos hablado, precisamente haciendo que estas personas sean el sujeto principal en este tipo de instituciones. Eso sí, hace falta inversión, hace falta un plan museístico en Brasil, sobre todo teniendo en cuenta lo que ha pasado hace poco, y hace falta que este tipo de iniciativas se acerquen también a otro tipo de pueblos que, como sabéis, son muy numerosos y que ahora mismo, por desgracia, están en peligro. Y muchas gracias. Es importante dar a conocer ese tipo de pueblos y cómo ha sido su historia y que no se pierda. Es importante que por medio de este tipo de iniciativas y de instituciones, aunque ahora no tengan ese respaldo institucional, se mantenga y que se puedan concienciar a todo el mundo de que existen y que puedan seguir existiendo ese tipo de instituciones. Bien, la siguiente comunicación que tenemos a continuación va a estar en la mesa
María Olivera Zaldúa, aunque también la presentan Antonio Salvador Benítez y Juan Miguel Sánchez Luijín. Los tres forman parte de un grupo de investigación de la Facultad de Documentación, el grupo Fotodoc, y que bueno, son especialistas en este tema de la fotografía. De hecho, su comunicación trata del tema, y además ya adelanto que la semana que viene, el jueves 22, tendrán sus jornadas Fotodoc, también que celebran todos los años dentro de esas actividades dentro de su grupo de investigación. Bueno, pues el título que nos presentan es el de Fotografías de Jean Lauren sobre obras públicas en el Instituto Valencia Don Juan, un instituto que tenemos aquí en Madrid, no muy lejos de aquí. La construcción del canal de Isabel II, el canal que nos suministra agua a la ciudad de Madrid. Así que bueno, cuando quieras. Pues buenos días, muchas gracias. Gracias, Antonio, por la presentación. Y lo primero, agradecer a la organización por darnos la oportunidad de enseñar un fondo fotográfico único, poco conocido, aunque veremos que las obras del canal sí que hay fotografías, pero las fotografías que hemos localizado en el Instituto Valencia Don Juan, digamos que es la primera vez que salen en un círculo en esta conferencia. Antes de comenzar, vamos a hacer unas breves pinceladas sobre la fotografía de las obras públicas. Fueron las primeras aplicaciones a la fotografía, este tipo de obras públicas, y digamos que son un documento excepcional, ya que toda obra se empieza a construir, hay un fotógrafo que siempre empieza a tomar ese tipo de imágenes, durante toda la construcción se siguen tomando ese tipo de imágenes y al final también para ver cómo ha quedado. Lo bueno de ese tipo de imágenes es cuando pasan muchos años, y eso se ha podido ver con las distintas obras que, por ejemplo, ha tenido Madrid y también en el caso del canal, pues han tenido que usar las imágenes que hizo Jean Lauren para documentar, para ver cómo ha ido evolucionando el tipo del canal. Y todos los gobiernos, administraciones, siempre han querido dejar constancia. ¿Y cómo dejan constancia de este tipo? Pues con las imágenes, sobre todo de obras públicas. ¿Quién es Jean Lauren? Bueno, una breve pincelada, empezando por decir que es el gran documentalista del siglo XIX, era un fotógrafo francés, ahí tiene una serie de datos, aunque a los pocos años se vino a vivir a Madrid y ya se instaló en Madrid. Castellanizó su nombre con Juan Lauren y digamos que fue el pionero en documentar, ya que empezó a comercializar todo catálogos para difundir sus obras. Una parte eran las obras públicas, como se pueden ver en todas las imágenes, pero también hizo fotografías a la Casa Real, documentaba álbumes de ferrocarriles, y luego otra cosa más llamativa era sobre todo con la vinculación que tenía con los reyes, pues en las bodas de Alfonso XII, por ejemplo, hizo todo un reportaje fotográfico de todos los tipos populares para documentar cómo eran las distintas regiones los vestidos en aquella época. Aquí pueden ver alguna de las imágenes, no se dejaba fotografiar, eso también llama mucho la atención. Y la última imagen aquí que pueden ver es, aunque tenía distintos talleres, empezó, por ejemplo, en la carrera de San Jerónimo, que está al lado del Congreso de los Diputados, y allí estuvo, digamos que, fotografiando. En 1885, un año antes de morir, digamos que ya se trasladó al taller de la calle Granada, que actualmente sigue existiendo, pero ahora mismo es un colegio. Y ya en el 86, digamos que murió. Una vez que tenemos ya contextualizada pues, las obras del canal, cómo eran las obras, el tipo de obras del canal, porque eran importantes las primeras imágenes, quién era Jean Lauren, ahora tenemos que ver qué es esto del canal de Isabel II. Digamos que era la obra por excelencia, fue la obra del siglo XIX, ya que, lo que como ha comentado Antonio, trajo el agua a Madrid. Por medio de ese Real Decreto que pueden ver, pues lo que se hizo es desmontar desde el río Guadarrama, pues que el agua llegara a Madrid. ¿Por qué se llamó Canal Isabel II? Porque la reina Isabel II promocionó este tipo de obra junto con Manuel Alonso Martínez, que era el político en ese momento de turno. Y en 1858, en el 24 de junio, fue cuando se inauguró, digamos, la primera fuente, que casualmente está en San Bernardo. Tenemos el privilegio que la facultad está situada al lado del canal. Se hicieron 3 depósitos, incluso se pueden ver. El primer depósito es justamente al lado de Bravo Murillo, ahí pueden ver que sigue estando una fuente, que también Jean Lauren fotografió. El segundo depósito es la imagen esta que pueden ver, aunque actualmente la imagen es lo que está debajo del suelo, que es, si miran por la ventana, es el jardín que tienen ahí enfrente. Y el tercer depósito es también, justamente saliendo de la facultad, verán que hay una torre muy alta, que sería el depósito de agua, que será el tercer depósito.
digamos que Jean Lauren fotografió, y podemos ver que actualmente siguen estando ese tipo de obras. Una vez que ya hemos contextualizado todo este tipo de el canal Isabel II, vamos a hablar del fondo fotográfico. En este momento también quiero agradecer al Instituto Valencia de Don Juan, porque llevamos trabajando con esta institución 2 años catalogando todo su fondo. Tenemos alrededor ya catalogadas de 20.000 imágenes, y en esa clasificación hemos hecho una clasificación concreta, la de Jean Lauren, compuesta por 1.138 temas diversos, que lo pueden ver ahí, donde las obras públicas tienen una gran importancia, aunque el Instituto Valencia de Don Juan es una institución privada donde Adela Cruz y Guillermo de Osmar eran 2 grandes coleccionistas de arte. Por eso todo el tema de arquitectura, de artes decorativas, de armas, etc. También, como han comentado, queremos aprovechar la ocasión para invitarles a la semana que viene. Va a haber una exposición también de Jean Lauren coincidiendo con las jornadas Fotodoc, aquí justo en la sala de juntas, donde van a poder ver algunas de estas fotografías, sobre todo de armas, de arquitectura, etcétera, y también algunas de obras públicas. De esas 90 imágenes que forman, ¿no?, el grupo, hemos dicho que eran 1.138, 90 eran de las fotos del canal Isabel II, 42 constituyen lo que es exactamente el canal. Aquí pueden ver algunos ejemplos. El acueducto de Sima, hay que recordar, estamos en el siglo XIX. Hacer fotografías en el siglo XIX era muy complicado. Los fotógrafos llevaban cámaras muy grandes, donde las placas, donde se hacía la fotografía, eran 30 por 40. Y luego tenemos que ver que para hacer las fotografías necesitaban mucha luz, necesitaban también que la figura estén estáticas, y por eso pueden ver que todos los obreros están estáticos, porque de aquí sale el dicho de quien se mueve no sale en la foto. Entonces, digamos que Lauren preparaba ese tipo de imágenes. El acueducto de Sima, por ejemplo, el acueducto de los Pinos, todas estas obras, ¿no?, el canal sigue estando. Es decir, si ustedes se dan un paseo por cerca de Guadarrama, del canal de Lozoya, pueden ver este tipo de arquitecturas. El portón de la Oliva, por ejemplo. Y ya para concluyendo, aunque luego les vamos a dejar algunas imágenes también para comentar, decir que se han recuperado imágenes de la obra pública del siglo XIX, se muestra el desarrollo urbano de la capital a través de ese tipo de imágenes, se observa el proceso de realización de las mayores obras en España del siglo XIX. Traer el agua a Madrid, digamos que fue un cambio sociocultural muy grande. Se aportan nuevos datos para la historia de la fotografía en España. En cuanto al fondo original, hemos dicho que es la primera vez que sale en un congreso, incluso lo damos a conocer. Y en cuanto también a las autorías de imágenes, aunque Jean Lauren es muy conocido, pero en cuanto a este tipo de imágenes, no tanto. Y por último, se pone en valor el fondo fotográfico del Valencia de Don Juan, que, como he comentado, actualmente ahí pone 20.000, pero digamos que seguimos investigando y tenemos actualmente 22.000 imágenes. Les dejo con más imágenes de lo que sería el canal, donde pueden aquí ver la ladera de Batones, por ejemplo, el puente del acueducto del Espartal, el depósito mayor, que es lo que he comentado, que está aquí al lado también, el sifón de Bodonal, por ejemplo. Y luego comentar, por ejemplo, también esta obra también se encuentra dentro de Madrid, también muy cerca de aquí, en la avenida de Pablo Iglesias, sigue viendo estos arcos, y por aquí se sigue trayendo también actualmente el agua en Madrid. Y nada más, muchísimas gracias. Muchas gracias, María, por la presentación. Y siempre es interesante, por lo menos los que somos de Madrid, ver este tipo de imágenes antiguas, que bueno, luego va uno por la calle y va reconociendo ese tipo de arquitecturas, y es muy curioso, ¿no? Y para los que no son de Madrid, pues también conocer cómo era la ciudad y cómo son esos edificios y arquitecturas antiguas, que si pasean y las pueden reconocer, pues es también muy curioso ver cómo se siguen conservando. Bien, a continuación tenemos la siguiente comunicación presentada por Joana Jessica Flores Hernández y por mí mismo, aunque seré correcto y serán también 10 minutos, no vamos a dar más tiempo, sobre un proyecto de investigación que estamos llevando a cabo. El título que tenemos son las encuadernaciones de la guía de forasteros de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Joana. Buen día. Ya me gustaría a mí darles la bienvenida, pero en mi México. En este caso me toca aquí, pero bueno, vamos a igualmente disfrutarlo.
Agradezco a la organización por la constancia de los eventos y que siempre han sido tan enriquecedores. Pues bien, sin más preámbulo, la presentación que aquí les muestro, que está hecha en colaboración con el Dr. Carpallo, trata de un proyecto un tanto ambicioso. Se dedica al estudio de las encuadernaciones artísticas de las distintas academias que hay en Madrid, y en este caso les vamos a hablar específicamente de un material que se encuentra en la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Pues bien, este proyecto, como ya lo he dicho, es un tanto ambicioso, no solo por la cantidad de academias que alberga el proyecto, sino porque los objetivos son, tal vez lucen poco, pero son muy minuciosos, muy cautelosos al momento de llevar a cabo la investigación. No me voy a entretener en lo que consiste el proyecto, pero ya voy a ir avanzando en lo que definir más bien a qué hemos arribado, cuáles han sido los resultados. Dentro de mucho, pues también hemos, además de identificado estilos decorativos, estilos artísticos, en el acervo de las propias bibliotecas, concretamente en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, se ha hecho una ardua labor en cuanto a la identificación de encuadernaciones artísticas. Después de toda esta identificación y descripción de los materiales, hemos identificado que además de encuadernaciones artísticas, existe un grupo de guías de forasteros, que eran una especie de almanaques, que es una buena muestra, y que además de que en la Real Academia de Bellas Artes hay una buena muestra, en otras de las academias también hay este tipo de recursos bibliográficos que un poco distan del perfil bibliográfico que tendría que haber en una academia, pero que en el caso de la Academia de Bellas Artes, ya sea por su connotación estética, pues se albergan en este tipo de bibliotecas. Pues bien, antes de describir propiamente lo que define a una encuadernación artística o cómo son estas características de las guías de forasteros, voy a acotar lo que es una guía de forasteros, porque supongo que desconozco si en Brasil hay. Bien, las guías de forasteros eran, como ya dije, un recurso editorial que se publicaba año con año, y que el objetivo era dar una presentación del Estado a través de su organización. Es decir, someramente, muy estructuralmente, presentaban cómo estaba organizado el Estado, y además pues también contenían información acerca de los santos, informaciones astronómicas, y con el paso del tiempo fueron incluyéndose mapas, informaciones de festividades locales, etcétera, etcétera. También cabe mencionar que, dado que tienen una vigencia de 1722 hasta 1935, pues no solamente los contenidos fueron incrementándose, sino también el formato y la manera en que eran encuadernadas o revestidas también fue modificándose. Las guías de forasteros tienen la peculiaridad de que muchas de ellas tuvieron la fortuna de haber sido destinadas como obsequios para personajes de la nobleza o de la realeza, y que pues en estos casos tienen un revestimiento, una encuadernación que vale mucho la pena estudiar y que a nosotros en este caso nos llamó la atención. En la Real Academia de Bellas Artes encontramos un grupo no menospreciado de 51 encuadernaciones que tienen distintas variantes. Uno de los elementos que más llama nuestra atención es el tipo de decoración. También es cierto que no fueron muchos estilos los que se identificaron, pero bueno, algunos de ellos sí que son dignos de apreciar. En este caso, las encuadernaciones de las guías de forasteros, digamos que podemos clasificarlas en sus estilos decorativos, pero aunque no son muy numerosos los ejemplares que se encontraron, sí por lo menos podemos contar con algún ejemplar, en este caso del estilo cortina, como el que vemos ahí. También
En la Real Academia, además del estilo de cortina, que solamente encontramos un ejemplar, pero bueno, ahí está, encontramos encuadernaciones con planchas románticas que tienen bien empleada la técnica del dorado o bien empleada la técnica del gofrado. Ya más adelante mostraré en qué consiste esto. Muchas encuadernaciones tenían el escudo real y eran bien recubiertas en piel o recubiertas en tela. Otro de los estilos que fueron identificados en estas encuadernaciones fue el estilo neoclásico que se caracteriza por la ornamentación un tanto sobria, pero que sí recupera este encuadramiento que casi por lo regular siempre es en dorado. En este caso, otro de los objetivos al que llega la investigación es la identificación de los encuadernadores. Este tipo de estudios lo que nos ha permitido es que a través de la observación y el detalle de la descripción de los hierros empleados para la decoración, se han podido identificar familias de hierros y a través de esas familias de hierros poder identificar también la autoría de las encuadernaciones. En este caso, pues como lo tenemos aquí señalado, si bien es una encuadernación que perteneció a Antonio Correa, también es una encuadernación que a través de la identificación de hierro nos ha permitido identificar que es de Gabriel de Sancha. Bien, otra de las encuadernaciones que esta, digamos, es la más atractiva en cuanto a su estética, es esta encuadernación con decoración de tipo a la catedral. Es una encuadernación que, aunque todavía no lo hemos constatado, suponemos que había sido destinada para un obsequio a alguien importante, porque está resguardada en esta caja, en este estuche, que también está muy ornamentado, y que el estuche mismo es rico en su ornamentación. Como podemos ver aquí en la lámina, el mismo estuche tiene tanto lo que podría simular un lomo, un dorso, repleto de ornamentación en oro, y las tapas propiamente de la encuadernación son exuberantes, ¿no? Son exquisitas en su decoración. Tenemos no solamente un dorado pleno, sino también un pequeño juego de mosaicos que aquí no se distingue muy bien. Las guardas son unas guardas muy elegantes, son gilográficas, que también mantienen todavía una ornamentación dorada en la ceja o en los cantos. Otro tipo de encuadernaciones de estilo de decoración en las encuadernaciones que estudiamos respecto a las guías son las encuadernaciones que presentan una decoración a la catedral o, como ya lo mencionamos antes, y las románticas. Estas encuadernaciones se caracterizaron por el empleo de planchas para la ornamentación central, estas planchas, estos diseños, que bien podían estar doradas o bien gofradas, como es el caso de la que vemos en pantalla, con un encuadramiento dorado igualmente, con una rueda de tipo florales. Llama también la atención el tipo de guardas, el decorado, que en este caso es una técnica de marmoleado, el modelo scrotel u ojo de perdiz, y también, como ya decía, con diferentes encuadernaciones con el escudo real o las armas de la monarquía, que según en la época fueron adaptándose. Otro tipo de papel marmoleado, encuadernaciones que además de estar encubiertas en tela, estaban recubiertas en piel, manteniendo el escudo dorado. Cabe mencionar que, como ya lo he dicho, que gracias a la identificación de este tipo de encuadernaciones se han descubierto la autoría de otras encuadernaciones en otras bibliotecas. Además no se distingue muy bien, pero bueno, además del papel marmoleado, también encontrábamos en encuadernaciones de este tipo con una decoración, si bien sobria, muy cuidada al momento de la factura, una tela muy utilizada para encuadernaciones de tipo elegante, con una tela que se llama moiré. No se distingue muy bien, pero se observan unas ondas como una especie de veta de agua. Otras encuadernaciones un poco más sencillas, con el lomo únicamente dorado,
con una plancha de tipo romántico y encuadernaciones con la tapa anterior un escudo real y en la tapa posterior una plancha también de tipo romántico. Aquí tienen ustedes el frotis de la plancha para poder observarlo bien. Y finalmente las encuadernaciones con planchas románticas. Pues bien, para concluir, que todo esto nos ha ayudado a identificar talleres de encuadernación, autores, tipos de hierros y que, bueno, además de que las encuadernaciones, si bien eran destinadas para uso académico en las Reales Academias, muchos de los recursos bibliográficos que en estas academias se depositan también pues pertenecieron a personajes de la realeza y de la nobleza y que ahora venimos rescatando gracias al estudio de las encuadernaciones. Gracias. Muchas gracias, la doctora Flores, por la comunicación e indicar que para el año que viene, el 2019, haremos una exposición en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando con una muestra de las encuadernaciones más importantes, junto con documentación de archivo y otros elementos relacionados con el fondo de encuadernaciones que tenemos ahí. Bien, ahora va a presentar... Desculpa, apresentar agora os estudos do livro antigo, isso? Então, e a importância da estruturação da história do livro para a ciência da informação com a professora Gleiciane Lins. Isso mesmo? Podem contando alguma história aí que a gente vai achar que... Sim, eu posso contar uma história? Pode. Rápida. Claro. É uma pergunta para você. O que me incomodou, achei lindo os livros, assim, é o registro patrimonial do livro, que eu acho que interfere um pouco na conservação. Você não acha? Sim. Não há um outro sistema de catalogação que não interfira diretamente no objeto a ser conservado? Sim, para aquela pegatina que é em la lombada do livro. Sim, por favor. Isso me incomodou um pouco, por isso que eu estou perguntando. Lamentablemente, yo creo que no solamente en España ni en México, sino en muchas bibliotecas, el diálogo entre bibliotecario y conservador no es tan fáctico como se desea, ¿no? Entonces, solamente hasta el momento en que el investigador, inclusive el investigador profesional, no quiero parecer ególatra ni nada, sino como uno mismo, incide en este tipo de recursos que son tan endebles, tan delicados, y se da cuenta de que es nocivo el hecho de colocar de este tipo de pegatinas. Uma pegatina que deve la cola uma reação química com a matéria-prima que é ser preservada. Que los adhesivos son irreversibles, es decir, que una vez que tú los colocas, ese adhesivo se queda, convive con la piel o con la tela o con el material de recubrimiento y que después tratarlo de retirar es más pernicioso incluso Sí. que dejarlo colocado. Cuando nosotros hacemos estos estudios, hacemos propuestas de intervención según el grado de deterioro que tienen los materiales. Cuando incluso la encuadernación ya no permite ser estudiada, nosotros dejamos por escrito que tenemos una clasificación de grados de deterioro. Lo estipulamos, damos propuestas de intervención y lamentablemente hasta ahí podemos hacer. Más allá ya no, porque pertenece a la gestión de la biblioteca. Y después de la biblioteca, a gestión del Departamento de Conservación de cada una de las entidades. Pero... Consideras que é o mesmo que teres Velázquez, Goya? No, porque... meter la pegatina en la tela? No. Lamentablemente... É o mesmo. Lamentablemente no se valora de la misma manera. Sim, pero o professor, que é um colecionador de livros raros, deve estar entendendo o que eu estou falando perfeitamente. Porque o livro é uma obra de arte. Claro.
e tem um conteúdo e uma informação a ser preservada e uma estética na capa do livro. Y lamentablemente la materialidad del libro contemporáneo va en contra de nuestros deseos porque ahora un libro del siglo XIX es más endeble que un libro de hace 500 años. Entonces, no por eso quiero decir que vamos a maltratar los libros de hace 500 años, sino que el mismo cuidado que ponemos en obras de Goya, de Velázquez, debemos de poner en una obra que se está produciendo ahora, porque no tenemos garantía de que a la postre en 10 años esa obra va a permanecer. Entonces, las medidas de prevención tienen que ser, si no iguales, por lo menos sí básicas para poder garantizar que tengamos acceso a estos documentos. Bom dia, eu sou a professora Graciane Lins e eu vou apresentar uma proposta de estudo sobre estudos do livro na Universidade de Brasília, porque eu sou professora de História do Livro e Bibliotecas e a gente não tem tradicionalmente um estudo como vocês têm aqui na Complutense, a professora Johanna também, que a gente se encontrou no ano passado conversando sobre isso. Então, no Brasil, tradicionalmente, a gente não tem uma coleção como nós temos aqui na Europa, né? O que a gente tem são coleções raras de colecionadores ou compras ou livros que passaram por um mercado paralelo, mas é muito pouco, não é fácil de achar. Mas temos algum acervo raro que é possível de fazer algum estudo. Então, a minha proposta é fazer, com base em estudos do livro, um estudo de livro antigo ou livro raro na Universidade de Brasília. Então, vou apresentar alguns pontos. Eu me baseei em algumas escolas de book studies, que são escolas de mestrado ou de especialização. Geralmente, são escolas que tratam de estudos da arte ou história da arte, e aí eles fazem algum tipo de cursos dentro de estudos do livro. Por exemplo, nessa instituição, volta, professora, um pouquinho, nos Estados Unidos, chamada Wellesley College. Como volta? Não. Então, essa escola, ela... Deixa eu voltar aqui. Isso. Ele aborda o tema como muito importante, porque nós estamos tratando atualmente de informações digitais e perdemos um pouco do contato com o livro impresso. E aí eles têm, tradicionalmente, uma escola de arte, e eles fazem uma aplicação a impressos de livros de arte também. Então, eles chamam essa área de estudos do livro. A outra universidade é a Universidade de Amsterdã, que eles também abordam esse tema também dentro de estudos da história da arte, e eles afirmam que, por exemplo, estudos de livros se preocupam principalmente com o passado, presente e futuro. E essa é uma abordagem que eu trato na história do livro. Eu trato do passado, mas comparo com o presente, obviamente, mas também com o futuro dos livros digitais. Então, dentro desses aspectos de estudos do livro em universidades, principalmente europeias, eu tracei 3 tópicos. O primeiro é o livro enquanto arte, o segundo, a economia do livro, e o terceiro, a história do livro, que é o que interessa mais para a universidade. E aí eu trouxe o exemplo que trata um pouquinho do que a professora Johanna falou, é um livro das horas, eu acho que vocês todos conhecem. Esse livro das horas, especialmente, ele é do ano de 1395. Ele é de uma coleção particular, mas ele também pode ser estudado pelos estudantes de uma forma digital, quando é digitalizado, ou ainda se nós tivéssemos acesso, né, no Brasil. A Biblioteca Nacional, por exemplo, vai ter algumas obras. E um outro exemplo, que é uma área de estudo do livro também, que é chamada livro de artista, que o professor Miranda conhece muito bem, que é um pouco da área do professor Miranda. Esse livro é um livro chamado O Livro Censurado, que é uma obra de arte de 1974, que é de um autor que começou a ler um livro e começou a riscar o livro, e ele ficou um pouco nervoso com o livro e começou a colocar os pregos e fazer essa obra, e hoje é um dos símbolos. Não me lembro agora o nome dele, vou passar.
Eu acabei de ver o nome, eu esqueci, mas eu vou. E ele está em exposição também junto com outros livros de artista. O segundo ponto é o ponto da economia do livro, que é uma outra história também, que é uma área muito estudada pelos economistas e pelos administradores, porque são vários pontos envolvidos nesse processo editorial, no processo do livro enquanto objeto, mas agora o livro enquanto objeto econômico. Então, nós temos o autor, que precisa ser visto e publicado, a editora, que precisa do lucro, a livraria, que também precisa do lucro, o leitor, que precisa do acesso, e a biblioteca, que precisa disseminar. Então, cada um tem um interesse diferente, cada um tem um aspecto diferente do ponto de vista financeiro. Então, o estudo do livro em relação à economia desse processo do livro também é um ponto de vista para ser estudado dentro de estudos do livro. E aí, dentro dessas questões, uma das questões mais importantes é o que produzimos muito livro. As editoras produzem muitas coisas e pouco é consumido. Então, a gente tem um problema básico, que é o descompasso entre a imensa oferta e a pouca procura, por questões não de financeiras, mas por questões de interesse, né, e por questões também de incompatibilidade de interesses, por exemplo. É mais fácil uma outra forma de entretenimento do que um livro. E quanto mais o tempo passa, mais nós vemos essa questão. E o outro ponto, que é o que mais interessa, que é a história do livro. E aí, Frédéric Barbier, que é um historiador francês de história do livro, ele vai dividir a história do livro em 4 partes. Ele fala que a história do livro começa no século XVII, aqui tem um errinho, mas é no começo do século XVII, com bibliófilos, que eles se impressionaram com a quantidade de livros sendo impressos, e eles queriam fazer um estudo das coleções, e aí começou uma forma de interesse de colecionadoras particulares. Depois, no século XVIII, com os estudos documentais, que são feitos por livreiros, não mais bibliófilos, mas por livreiros e impressores. Depois, a terceira etapa da história do livro foi quando começaram a se interessar pela forma do livro, encadernação, papel e alguns elementos de guarda desse livro. E, por fim, que é o estado atual da história do livro, quando a gente já começa a verificar questões sociais, culturais e políticas em relação à história do livro, que vocês sabem, tem mais de 4.000 anos, e sempre passando por questões sociais, políticas, incluindo a questão da censura e religiosa. O que nós estamos fazendo agora é um grupo de pesquisa, não um grupo de pesquisa, mas nós chamamos de PIBIC. Como fala PIBIC? É o PIBIC, que é uma iniciação científica, mas, curiosamente, somente 3 áreas tiveram interesse, e não a biblioteconomia, não tiveram interesse. Eu consegui colocar um edital em aberto para os estudantes da ciência da informação. O que veio de interesse foi estudante da museologia. Nós temos 3 estudantes de museologia, um de farmácia e um de história. Então, esses 3 grupos são os que se interessaram pela história do livro, curiosamente. Não existe alunos de biblioteconomia, porque eles estão muito interessados em tecnologia. Então, o que nós estamos fazendo já tem alguns meses são estudos de papéis, a questão da conservação dos acervos de obras raras, o livro enquanto objeto museológico, que é um tema que é muito interessante, feito pelos alunos da museologia, literatura em saúde, que é feito pelo estudante da farmácia, e o abolicionismo, que é feito pelo estudo do aluno de história. Então, rapidamente, já acabou no tempo, então, depois vai estar disponível, né, no site, nos anais do Congresso. Esse aqui é mais ou menos o mapa do que a gente coloca dentro da história do livro. Então, a gente trata de autoria, mercado e leitura, sendo que esses 3 pontos eles vão se desmembrando para chegar nos aspectos, nos tópicos que são feitos dentro dos estudos do livro. Então, nós temos estudos, por exemplo, sobre tipografia, caligrafia, a biblioteca como local de guarda. Então, a biblioteca é só uma parte, o livro é muito maior do que isso. A questão das religiões, a questão dos livros pagãos, dos copistas, e etc. Então, concluindo aqui, por causa do tempo também, o que a gente vê é a importância do estudo do livro
como uma área muito maior, eu vejo muito maior do que a biblioteconomia, desculpa, mas assim, a biblioteconomia ela trata de bibliotecas, de guarda, de acesso, de tratamento, mas o livro agora a gente tem uma preocupação por causa das evoluções das tecnologias. Então o livro passa de ser um objeto corriqueiro para ser um objeto raro. E ele sempre fez parte da nossa história. Então ele é muito mais do que um estudo da ciência da informação, ele é um estudo da história, da humanidade, estudo da nossa evolução. Obrigada. Muchas gracias por tu comunicación. Tengo que decirte que de la tabla última que tenías como fuente de información te faltaba la encuadernación, que es una fuente de información muy importante que completa de una manera integral el libro, la parte tipográfica, la parte de la iluminación y la encuadernación, que nos da muchísima información también, ¿no? O que temos de acervo quase não tem encadernação, são encadernações feitas de restauração, e não temos muito original no Brasil, infelizmente. Bien, pues para acabar la mesa redonda, o la mesa que hemos tenido, tanto como Wagner como yo, simplemente indicar que me ha gustado mucho todas las comunicaciones, me parece que son que nos ayudan a entender desde el punto de vista de los museos, la parte museística, porque incluso las encuadernaciones artísticas lo hablábamos como un objeto museístico también, solamente hay que irse al Louvre, a museos importantísimos como el Louvre o el British Museum, que tienen dentro de sus vitrinas como objetos artísticos encuadernaciones de diferentes épocas, ¿no? Y bueno, me ha parecido muy bien todas estas comunicaciones porque nos dan una visión de lo que es el patrimonio en sus diferentes aspectos. No sé si quieres añadir algo más para cerrar y ver si alguien quiere hacer alguna pregunta. Professor Miranda, por favor. Eu orientei uma tese de doutorado de Otto Hofschneider sobre a bibliofilia em Brasil. Eu não sou bibliófilo, eu sou um colecionista de livros, que é distinto. O bibliófilo vê livro como objeto. Sua enquadernação, seu material físico, tipos de letra que se utiliza, etc, etc, etc. Passamos 4 anos estudando isso. Oswald de Andrade, que é um dos modernistas brasileiros, comprava 2 livros na livraria. Um lo ponia em sua estanteria e o outro lo leía e rabiscava, desenhava, hacía apuntes, que são os livros que hoje a gente está buscando, não os primeiros, sino os segundos, para ver como ele actuou com o livro, não? Eu tenho livros para lê-los, não para vê-los, não para tocá-los apenas, não? Eu creio que é uma fronteira muito grande entre a bibliofilia e o colecionismo de livros. Os dois são importantes, eu prefiro o segundo. Muy bien, pues, muchas gracias. Si alguien quiere hacer alguna pregunta antes de cerrar y pasar a la siguiente actividad que tenemos en el seminario. No hay ninguna pregunta. Bien, pues entonces damos por cerrada esta mesa número 4 del día de hoy. Muchas gracias a todos. Gracias.